capítulo 5, verso 1. Después Moshe y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Yahweh, el poderoso de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Esto es algo que a mí me parece muy particular, principalmente cuando solo tomamos la Torá, porque en el libro de Yashar pues vemos un poco más de detalle, pero es curioso, y lo digo porque en el sentido de que aquellos que son, pues, que no creen en la escritura o en el Todopoderoso, son el tipo de cosas que toman, obviamente, para hablar de una manera negativa, sin entender el contexto, las razones y demás. Entre esas cosas también, como he dicho, el hecho de que habían ángeles entre Yahweh y el ser humano, cosa que muchas veces no se toma en cuenta, como si los ángeles fueran de la misma realidad que el Todopoderoso. Entonces, en este caso, vemos que le dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. La petición es básicamente déjelo ir por unos días, pero sabemos que la fe era irnos del todo. Entonces empieza pidiendo un poquitito y ni eso se le da. Y por eso, por decirlo así, Yahweh termina liberándolo completamente, ya que ni siquiera les quería dar un descanso para celebrar la fiesta de su poderoso, la fiesta de Yahweh. Recordemos que Egipto en este momento era el imperio mundial y em, el ángel que estaba sobre Egipto se interpreta que era Samael, o el poderoso del mundo de ese momento, porque recuerden que estaba cambiando la administración, como he dicho, a Heilel. Y entonces es particular porque es como si el Todopoderoso, por medio de Heilel, que quiere tomar a su pueblo, lo quiere eh, apartar del mundo, que es Egipto, para que vaya a celebrar la fiesta, y ni eso quiere dar el faraón, ni siquiera una porción de tiempo para que pueda separarla para el poderoso de ellos, ¿verdad? El poderoso de Israel. Curiosamente, Samael, recuerden que al ser el ángel que estaba a cargo del inicio de los tiempos y el ángel del cual salió la muerte, está conectado con el tiempo, con Cronos. Y aquí Yahweh está pidiendo que permita que vaya a celebrar un tiempo con él, o sea, que le regale tiempo. Y vamos a ver el capítulo, perdón, el verso 1 aquí en hebreo. Dice: y después vino Moshe y Aarón y dijeron al faraón: así dice Yahweh, poderoso de Israel, envía a mi pueblo. Ven, curioso, Beyahogu, a celebrar fiesta para mí en el desierto, a celebrar fiesta para mí en el desierto. Algo muy particular, me parece, es el término que está utilizando, que es básicamente fiesta y no asamblea o la otra moed, ¿verdad? Que es cita, sino que usa fiesta. Bendito Yahweh, que le gusta la alegría, ¿verdad? El gozo. Pero también recuerden que Hag, que es fiesta, lo que está aquí, las mismas dos letras cuando se pronuncian con la vocal U, Hug, es círculo. ¿Se acuerdan que les he dicho que hay relación, como lo acaban de ver en hebreo, entre círculo y gozo? De hecho, también se ve en el término gal, como de Abigail. Abigail se interpreta como mi padre es gozo o mi padre es el círculo, porque cuando la gente está gozosa normalmente se pone en círculo, alrededor de una fogata o bailando o diferentes formas en las que se hacen círculos cuando hay un grupo de gente gozosa. Y curiosamente, aquí Yahweh estaría profetizando que el pueblo, vea cómo dice, Aleph Taf, de principio a final, mi pueblo, se podría decir, irá a hacer círculos en el desierto, porque 40 años estuvo el pueblo dando vueltas por el desierto, cuando el punto era solo ir a celebrar una fiesta. ¿Sí me explico? Entonces, vean también algo. Como desde el inicio la voluntad de Yahweh era: vayan, celebran una fiesta y les doy la tierra prometida. Pero cuando el pueblo llegó al monte Sinaí, donde se iba a celebrar la fiesta, que era ahí el tiempo de Shavuot, pero recuerden que se salió el 15, entonces la fiesta que se empezó a celebrar fue Matzot, Pesach y Matzot, y se llegó al monte Sinaí para el tiempo de Shavuot. Entonces, se llegó al monte Sinaí cuando se pudo haber celebrado la fiesta para ser liberados de la carne, de la inclinación al mal, del pecado, que esa era la idea, y inmediatamente entrar a la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo empezó a adorar el becerro de oro y se perdió esa oportunidad y se duró 40 años dando vuelta. Y después entró a la tierra prometida. Cuando murió toda la población del momento, toda la generación, vino la nueva generación y tomó el poder Joshea, el sucesor de Moshe, a quien se le cambió el nombre
a Yahushua para representar que sería Yahushua el que nos llevaría a la promesa. Entonces, particular aquí, como está diciendo, para que me vaya a celebrar fiesta. Y además de eso, es muy curioso que recuerden que el segundo éxodo, todo indica, va a ser durante la fiesta de Sukkot. Entonces, los elegidos se irían a celebrar la fiesta y después de la fiesta se daría la cosecha, la séptima trompeta de Apocalipsis. Algo particular. Ahora, recuerden, hay varias opiniones, un par principalmente acerca de la muerte de Mashiach. Se fue a los 31 a los 33. Ahora, si el ministerio duró 3 años, pues habría muerto a los 33. Y considero la posibilidad de que por esa razón es que, por ejemplo, los masones usan el número 33 como el mayor grado en la masonería del rito escocés, como dando a entender que ellos vencieron al poderoso al matar a su hijo. Además de que en el aspecto negativo, bueno, recuerden que Yahushua, sus enemigos son Lucifer y sus ángeles, y los ángeles de Lucifer son un tercio de los ángeles. Yahweh dijo que él descendería, le dijo a Yahushua, ponte a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y es ahí cuando Satanás cae con el tercio de los ángeles. El tercio de los ángeles entonces es un 33.333333333333333%. Entonces, el 33, curiosamente, si Yahushua muere a los 33, se puede ver también como su muerte para vencer al 3%, perdón, al 33% de los ángeles caídos, ¿verdad? Que sería la tercera parte de los ángeles. Y aquí vemos que la palabra y festejarán o y harán fiesta, que también se puede interpretar como harán círculos, curiosamente es 33, puesto que la fiesta de Pesaj y Matzot, Omer Reshit y Shavuot, todas esas del inicio, que fueron las que se dieron en ese tiempo, se cumplieron con Yahushua a sus 33 años. A los 33 años, Yahushua cumplió su circuito, su círculo. De hecho, por eso vivía en Galil, de círculo o circuito que mencioné ahora, con Gaal. Entonces, qué curioso, Yahushua muere a los 33 para llevarnos a la tierra prometida, así como después de dar 40 años vueltas por el desierto, lo cual hace alusión a esta palabra, este verbo, llegó Yahushua, conocido como Josué, a quien se le dio ese nombre, Yahushua, para representar al Mesías, y nos llevó a la tierra prometida. Entonces, curioso que ese sea el valor numérico, porque también, vuelvo y repito, ¿con qué empezó el éxodo? Con haber matado un cordero en Egipto para ir al desierto, redimidos, durante la fiesta de Matzot, 15 del primer mes, que en ese tiempo para el pueblo, por el error del calendario egipcio, pensaban que era 15 del séptimo mes. Hoy en día el 15 del séptimo mes es Sukkot, y todo indica esa es la fiesta en la que va a ser el segundo éxodo, como el primero entonces. Y todo va a cambiar en la realidad de los elegidos, igual que para los de Israel cambió el tiempo, porque dejaron de estar bajo la administración de Cronos, Samael, el tiempo, la muerte, para estar bajo la administración de la ley, que fue donde aprovechó Heilel para acusar, pero ahora estábamos bajo la ley, cuando se nos dio la Torá. Entonces, me parece curioso el 33 como el valor numérico de la palabra para que vayan a hacer fiesta, y además de eso, vean, fiesta para mí es li en hebreo, la lamed, que es la vara del buen pastor o la vara de Moshe, y la yud como la mano de Yahweh, las obras, los mandamientos, entonces, porque tiene valor numérico 10. Entonces, qué curioso, para que vayan a dar vueltas en el desierto a celebrar para mí la muerte del Cordero a los 33. ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién cumpliría los mandamientos? Para mí, también se podría decir, para que vayan a celebrar fiesta y el que tiene la vara, que era Moshe, reciba los mandamientos en el desierto. Además de eso, recuerden que en el desierto se puede ver como esto que ven acá, Dabar es palabra, Yahushua es la palabra, la fuente de la palabra, el agua de vida, y la Bet, el templo. Del templo saldrían aguas de vida, que sería la palabra de Yahweh, por medio de Yahushua, que moriría a los 33, habiendo cumplido los mandamientos. Y por si algo, vean qué poderoso esto, Li, vean el valor numérico 40. Entonces, para que vayan a dar vueltas 40 años en el desierto, ha sido más perfecto el Padre. Antes de que supiera el pueblo y nada ni nadie, Yahweh ya había dicho para que vayan a dar vueltas 40 en el desierto. También, ¿verdad? En lo que respecta a lo profético, después de los 33 años de Yahushua, al cumplir su ciclo, pasarían 40 jubileos en el desierto, en apostasía. Pero entonces del templo, que es la congregación, saldría agua con la revelación de la palabra, ¿verdad? Que es
lo que vemos en el fin de los tiempos con Apocalipsis 11, por ejemplo. Entonces, muy particular ese verso y lo que vemos ahí en hebreo me parece muy poderoso. Continúo. Yahweh, el poderoso de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es importantísimo, este verso. Tristemente, ¿verdad? En las traducciones más comunes los nombres están mal y todo lo demás, pero es muy importante entender este verso y se puede ver todavía más en el libro de Yashar. En el libro de Yashar se explica más de la historia de lo que pasó aquí, y ahorita cuento parte, pero incluso sin Yashar, con este verso nos damos cuenta que para el tiempo del faraón, para el tiempo de Egipto como el imperio mundial, por ende, era la nación que más conocimiento tenía, más poder tenía, y se la daban de ser los más religiosos, los más cercanos a la divinidad, como dirían en el mundo. Por ende, el faraón tenía toda la información en su biblioteca de todos los dioses de todo el mundo, de toda la tierra, y bueno, de los cielos, ¿verdad? Los cielos de los ángeles. Entonces, el hecho de que el faraón diga: yo no conozco a Yahweh, significa que antes de Moshe recibir el nombre, ese nombre no había sido revelado a la humanidad. Y si lo había sido, se había perdido en el tiempo de Babel. ¿Está claro? Y repito, si lo había sido, lo digo por lo que dice Génesis cuando dice que en el tiempo de Noche empezaron a invocar el nombre de Yahweh. Eso se puede entender como que empezaron a orar, buscaban su presencia. Es una interpretación. Pero obviamente en lo literal diría, empezaron a invocar Yahweh. Entonces eso querría decir que Yahweh había dado el nombre y después lo perdieron por el error, el pecado, los Nefilim, el diluvio, Babel. Y por eso Yahweh le dice a Moshe que no se le había aparecido ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob con el nombre Yahweh. Entonces, desde Babel, empezando con Abraham, nadie tenía el nombre, porque menciona a Abraham, Isaac y Jacob. Y eso, por ende, también abre la puerta o la posibilidad para que antes de Abraham sí hubiesen tenido el nombre. ¿Sí está claro? Pero al no declararse de una manera así demasiado obvia o evidente, es particular cómo se conecta con nuestro tiempo, porque Yahweh envió a su hijo Yahushua. Yahushua, como vemos en Juan 16, revela el nombre del Padre y del Hijo, bueno, obviamente porque él es el Hijo, ¿verdad? Revela su nombre y el nombre de Yahweh, y después los apóstoles lo empiezan a predicar y los fariseos se los prohíben en el libro de Hechos. Entonces empiezan a cambiar el nombre, donde empieza la apostasía, y los últimos 2000 años se ha enseñado un nombre falso. Por ende, en nuestro tiempo se está parecido a cuando estaba en el tiempo del faraón, que no conocían el nombre. Como he dicho, el nombre Yahweh hoy en día es más fácil de encontrar o de escuchar, es más posible, pero el nombre de Yahushua es el que es casi imposible, porque así como el nombre de Yahweh no era nada conocido en el tiempo del faraón, en el día nuestro el nombre de Yahushua es casi que nada conocido, y lo ha llegado a ser un poco, bendito a Yahweh, por la congregación y otras personas, porque el nombre Yahushua hace 20 años, ¿verdad? En la internet solo habían como 2 cosillas por ahí y punto, un libro. Esto es un reflejo de nuestro tiempo, así como el faraón dice, siendo el hombre más importante del mundo en ese momento, del mundo, obviamente era Moshe el más importante, pero del mundo era faraón. Y él dice: no conozco, no sé quién es ese Yahweh. Es una muestra de hoy en día cuando uno menciona el nombre Yahushua y la gente dice: ¿qué está hablando? ¿Quién es ese? ¿Qué le pasa? ¿Por qué solo usted lo va a saber? O inmediatamente, no es eso, es Yeshua, ¿verdad? Que es lo que hacen muchos. Entonces, en el libro de Yashar vemos que cuando Moshe llega donde el faraón, le dice: el poderoso de Israel te dice que dejes ir a su pueblo para que vaya a celebrarle fiesta. Entonces el faraón se pone a pensar y dice: pero este pueblo es esclavo, lo ha sido por un montón de tiempo. ¿Cuál poderoso? No ha tenido poderoso en todo este tiempo, nadie lo ayudó, ¿verdad? En la mente del faraón. No entiende el castigo, no entiende también la promesa, no entiende el por qué tenía que pasar el pueblo por eso, un montón de cosas. Entonces él dice: ¿quién es su poderoso? Y Moshe le dice: Yahweh. Me acaba de dar el nombre, no lo sabía yo tampoco. ¿Verdad? El mismo Moshe ni su pueblo conocía el nombre. Eso es clave también, porque eso indica cómo hoy en día aquellos que dicen ser los creyentes principales, los que tienen la escritura, el pueblo no le conocen por su nombre, y los que conocen su nombre no lo invocan. En este caso, Yahweh. Entonces, el faraón dice: ¿cómo se llama el poderoso de ustedes? Y Moshe le dice: Yahweh. Entonces el faraón
manda a pedir los libros de los dioses, porque él ahí, repito, tenía los dioses de todas las naciones, siendo él la nación más importante. Entonces le traen el libro, este vuelo, quién sabe cómo era. Entonces empieza a buscar en el libro, me imagino pergamino que estaba algo así, y busca en todo el libro, llega a la Yud, a la Y, y no encuentra que hay ningún Yahweh. Entonces dice, ese poderoso no existe, usted se lo inventó, ¿qué le pasa? Está loco. Obviamente estoy parafraseando, ¿verdad? Le dice en el libro de Yashar, yo no lo veo aquí en mi libro, él no está, entonces no lo reconozco como un Elohim. Cierra el libro, le pregunta a los sabios de él, ¿quién es ese Elohim Yahweh? El Elohim de ellos. Los sabios le dicen, por alguna razón extraña, que es un hombre valiente del pasado, como lo más seguro refiriéndose a Abraham, no entendiendo que era el todopoderoso de Abraham, sino viendo a Abraham por haber sido tan importante como si al que ellos hubieran tomado como su poderoso, algo que seguro pasaba, porque recuerden que en el pasado adoraban los antepasados, valga toda la redundancia. Entonces, como adoraban los antepasados, pues es posible que pensaran que era algo similar. Entonces le dicen que era un guerrero. Y él dice así como que le va yo esa importancia. Entonces le dice a Moshe, yo no lo reconozco a ese como poderoso, entonces no voy a dejar ir a su pueblo. Y Moshe le responde algo muy poderoso, también parafraseo, porque el faraón busca en el libro de los dioses y dice, aquí no aparece ese nombre, entonces no creo en él. Y Moshe le dice, es que te equivocas, faraón, porque estás buscando al vivo entre los muertos. Por eso no iba a aparecer el nombre del verdadero poderoso entre los nombres de todos esos falsos Elohim. Era imposible. ¿Verdad? Es como ir a buscar a alguien vivo al cementerio, que fue exactamente lo que pasó cuando fueron a buscar a Yahushua. Buscaron al vivo entre los muertos. Y eso fue lo que hizo el faraón buscando el nombre de Yahweh en el diccionario de los dioses. ¿Sí me explico? Entonces, dice, pero el faraón respondió, y esto también es importantísimo. Recuerden que faraón, el 2... Vean cómo se escribe en hebreo. Paró. Ahora, si vemos esta letra separada de lo que viene, se puede ver como pei y después ra, que sería boca de maldad, la boca que habla maldad. Y por eso, como he dicho, en lo negativo claramente, el faraón representa al falso profeta, al que habla para el falso Elohim, ¿está claro? Y se puede ver también entonces como el acusador, por ende Heilel, Lucifer. En este contexto, vean aquí, dice, pero el faraón o la boca de maldad, el que habla mal, respondió, bueno, y también dije Heilel por haber dicho acusador, pero ¿verdad? Como venía explicando, Samael es el poderoso de Egipto. También dije Heilel y se mantiene, porque como, ¿se acuerdan cuando menciono que proféticamente Ashur y Egipto, Mizraim, o sea, Asiria y Egipto, cuando aparecen en la escritura representan al nuevo orden mundial y a la religión mundial, la primera y segunda bestia de Apocalipsis 13. Entonces se conectan en los cielos con Samael y Heilel, ¿ok? Eso en general en las profecías cuando aparecen ambos. Pero cuando vemos solo Egipto como imperio, el que gobernaba en el momento habría sido Samael. Y estaba cambiando de administración celestial, como he mencionado. Como acabo de mostrar, la palabra paró, faraón, es la letra pei, que es boca, y después ra, que es maldad. Entonces una boca que habla maldad. Por esta pregunta que hace aquí es que quise hacer toda esta aclaración. Porque recuerden que hay una gran diferencia y muy importante entre la caída de Samael y la caída de Heilel. Samael es la maldad obvia. Heilel es la maldad disfrazada de bondad. Samael es el poderoso ciego, el que no es capaz de reconocer la bondad, la misericordia, el espíritu a Yahweh. No puede reconocerlo en lo absoluto. Piensa él serlo. Mientras que Heilel lo reconoce, pero quiere sustituirlo. ¿Sí me explico? Entonces es diferente. Y por eso también menciono constantemente cómo los pecados principales o debilidades principales del hombre, del macho, son provenientes de Samael. Y los pecados o principales debilidades de la mujer vienen de Heilel. Ahora, claramente el hombre tiene una parte femenina y la mujer tiene una parte masculina, entonces también tienen ambos, pero en sí hay una debilidades más comunes en ambos sexos y vienen de esas dos fuentes. Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo Samael? Él dijo, yo soy el poderoso, no hay otro, no existe otro. Lo que dijo Heilel fue, yo voy a ascender y ser como el poderoso. ¿Y cuál es la diferencia entre el tiempo de Samael y Heilel? Que cuando Samael dijo yo soy el poderoso, se manifestó la luz para mostrar que había siempre un poderoso que siempre había existido, más alto que él. Y por eso fue que Heilel, al reconocerlo, dijo
voy a subir y ser como él. ¿Sí me explico? Entonces, vean qué curioso como dice aquí, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz? Como si fuera Samael diciendo, ¿cuál Yahweh? ¿Quién me está hablando usted? Pensando que él ser el único. Además, es curioso que dice para que yo oiga su voz. Recuerden que la voz es el último, la venida del último. Pero más que eso, cuando Samael fue creado, el espíritu que lo creó, el de la sabiduría, lo llamó, siendo el espíritu invisible, lo llamó para que se acercara a la Ruach. Y esta entidad, que se llegó a llamar Samael eventualmente, el primer ángel creado con forma de león, no vio nada, pero escuchó. Y en vez de entender que había algo más elevado que él, que lo había creado, él simplemente lo tomó como si ese fuera su nombre, ese sonido que escuchó. Y se llamó en ese momento Yaldabaoth, que se interpreta como el hijo del caos. En el libro gnóstico se interpreta como que el espíritu le estaba diciendo pasa por aquí, niño, que también se podría más o menos interpretar así. Yalda va como, sí, niño viene y después habría que ver cómo se terminaría. Pero bueno, entonces, cuando ese ángel hace un montón de cosas en el segundo cielo por el poder de ese espíritu que lo creó, eventualmente se enorgullece demasiado y se deja llevar y dice, yo soy el poderoso, no hay otro. En ese momento salió la luz de Yahweh, que es Yahushua, a decirle, te equivocas, Samael, poderoso ciego, porque el hombre siempre ha existido. Y por otro lado salió como un fuego Micael con otros 6 ángeles para quitarlo de su lugar y ponerlo a la izquierda, para representar el mal. Ahí fue donde Heilel vio la luz de Yahweh, que es Yahushua, y le hizo una canción, la adoró, y por eso se le regaló una luz, un poquito de luz, y ahí fue llamado el poderoso de las fortalezas, ¿verdad? Y también Lucifer, porque recibió una luz para gobernar en ese momento, pero después él dijo, yo voy a ascender y ser como el Altísimo, y ahí él cayó de su lugar. Entonces, a lo que voy con esto es que la voz es el último es Micael, y Micael fue el que salió para condenar a Samael, cuando él dijo, no hay otro, solo yo soy. Qué curioso que aquí dice, ¿quién es Yahweh? Para que yo oiga su voz, para que yo haga caso y deje ir a Israel. Entonces Yahweh estaba por mostrar quién es Yahweh al mundo entero, en ese caso Egipto, el imperio mundial, para que empiece a oír su voz. Y aún así no quiso oír su voz, ni siquiera el pueblo, tristemente, a pesar de que dijimos oiremos y haremos. Bueno, de hecho, haremos y oiremos. Vamos a hacer lo que nos diga. ¿Quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Muestra claramente que no lo conocía y eso pues no hay duda porque pocos conocen a Yahweh, pero hay muchos que piensan conocerlo. Mi punto aquí es que es lo sorprendente que él en lo espiritual está mostrando evidentemente que no conoce a Yahweh como el resto de la humanidad, pero el punto al que me refería al inicio es de que él siendo el hombre que más conocía de los dioses, al decir que no conoce a Yahweh, nos muestra que Yahweh, el verdadero todopoderoso creador, hasta ese tiempo se estaba manifestando al mundo en persona, o sea, por nombre, no a través de títulos, o sea, no a través de ángeles, nada más. Ya se estaba dando a conocer, empezando a darse a conocer más íntimamente. Todavía faltaba un montón, sí quiero dejar claro, pero estaba haciendo su cercanía, se estaba acercando al dar el nombre, ¿verdad? Porque uno conoce al vecino quizá como el ingeniero que vive allá o el doctor de tal lado, pero conocer el nombre es un conocimiento mayor y después cuando uno conoce a la persona, una cosa es llamarlo por título o que la persona le diga, no, dígame por mi nombre, ¿verdad? Ya es un amigo más cercano y después ya, bueno, ya después vienen nombres de cariño y demás, pero ya es otra cosa. Entonces, vemos que no le conocía al faraón, admite no conocerle. Que hay mucha gente que dice, y hay videos de YouTube de eso y de todo, que Yahweh ya lo adoraban desde antes de Egipto, que a Yahweh ya lo conocían desde antes de Egipto, que por aquí lo adoraban los estos o los otros. Mentira, porque de ser así el faraón sabría de ese nombre. Habría dicho, uy, sí, tal nación, tal pueblillo, tal gente, o yo lo había escuchado. Nada de eso, ¿está claro? Ahora, obviamente, cuando creemos la escritura, hay gente que no cree en la escritura y por ende se puede creer lo que sea. Eso ya es otra historia. Ellos dijeron, el poderoso de los hebreos se nos ha manifestado. Vean que aquí el faraón dice, no dejaré ir a Israel, porque ya lo estaban llamando Israel por ser los hijos de un hombre llamado Israel.
toda la descendencia de él que entró a Egipto en el tiempo de Yosef. Pero vean que aquí Moshe y Aarón se refieren a sí mismos como los hebreos, porque al no haber recibido la Torá, que es la ley, aún no eran una nación como tal. Entonces eran los hebreos desde Abraham, ¿verdad? El hijo de Eber, el que cruzó al otro lado del Éufrates, porque hebreo significa el que cruza al otro lado. Y hace también alusión al tiempo en el que estamos, donde nos quitaron la identidad de Israel, nos hicieron pasar al otro lado, llamándonos gentiles, y pasamos al otro lado del océano a América. ¿Está claro? Entonces, hoy en día estamos como hebreos otra vez. Somos israelíes, pero se nos engañó, entonces estamos como hebreos. Dice, el poderoso de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificio a Yahweh nuestro poderoso para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Curioso lo que menciona Moshe y Aarón. Repito y voy explicando. Ya mencioné lo de los hebreos. Dice, el poderoso de los hebreos se nos ha manifestado. Al entender el significado de hebreo se puede ver el poderoso de los que cruzan al otro lado, ¿verdad? Porque está Yahweh tratando de sacar al pueblo de Egipto para que cruce al desierto, y del desierto que cruce a la tierra prometida. Y cuando saliera de Egipto cruzaría el mar de juncos, y para entrar a la tierra prometida tendría que cruzar el Jardín, el río. Entonces vemos el término hebreo muy conectado con el pueblo. Incluso el hecho de que no somos del mundo y tenemos que cruzar a la otra vida. Tenemos que atravesar a lo eterno, a lo espiritual. Entonces por eso somos los que pasan al otro lado, como peregrinos. El poderoso de los que pasan al otro lado se nos ha manifestado. Iremos pues ahora. Curioso que dice ahora, se puede entender como que le está diciendo ahora apenas usted nos deje ir, o ahora cuando Yahweh mande, aunque se puede interpretar también como ya en este momento, cosa que no sucedió porque todavía faltan varias plagas. Y vean cómo Yahweh todo lo tenía planeado, porque Pesaj tenía que celebrarse, tenía que suceder el día que tenía que suceder. Y ahí cuando Moshe está diciendo ahora, ese día no era Pesaj. ¿Sí me explico? Entonces incluso vean cómo el mismo Moshe está utilizando el término ahora y en realidad terminó siendo profético. Pero no se dio en ese instante. Como muchas veces uno puede querer algo, desear algo o pensar algo y ya voy a decir, no, todavía no, denle unos meses. El poderoso de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora 3 días. Esa era la fe, ir 3 días. Vea cómo se empezó con 3 días. Terminó siendo 40 años. Y aquí el faraón podría haberlo interpretado como 3 días y vuelven, ¿verdad? Y Yahweh lo va preparando poquito a poquito, que eso también es curioso. Le pide poquito y no da nada. Yahweh lo empieza a castigar y no suelta, no suelta. Al final suelta y Yahweh dice, sí, pero ya lo soltó todo porque no le voy a dejar a mi pueblo después de todo lo que ha hecho. Entonces, es muy particular verlo desde el punto de Yahweh, como Yahweh sabe que nos va a liberar por completo, pero está yendo poquito a poquito, que es como hizo a través de toda la historia humana, que uno desearía que todo hubiese sido así. Incluso vino Yahushua y todo el pueblo, ¿y qué? ¿Para cuándo el reino? Ya vengo. Nos dice en Hechos, no es para ustedes saber los tiempos. 2000 años, que son 40 jubileos, representados por esos 40 años. Entonces imagínense que a ellos les faltaban 40 años y era un montón, y fue toda la generación que tuvo que morir y todo lo que tuvieron que sufrir. Y en nuestro caso no era 40 años, era 40 jubileos, 2000 años. Pero bueno, entonces, 3 días. ¿A qué hace alusión esto? A la muerte de Yahushua. ¿Cuál fue la fiesta que se celebró? Pesaj y Matzot. Fiesta en la que atraparon y mataron y enterraron a Yahushua HaMashiach para que estuviera 3 días enterrado. Y él dijo, yo soy el camino. Por el desierto, Midbar, recuerdan, la fuente de la palabra. En 3 días, Yahushua abrió un camino por medio de su palabra, y desde aquí ya se estaba profetizando. Repito, la idea era caminar 3 días hasta la tierra prometida. En 3 días llegábamos. Imagínense la confusión en la que cayó el pueblo, que 40 años dieron vueltas sin llegar y entrar a la tierra, y se podía llegar en 3 días. Por eso, como siempre les menciono, y de hecho lo mencioné ahora, pero voy a mostrar el verso. Vean cómo Josué 1:11, Yahushua, sucesor de Moshe, id por el campamento y dad esta orden al pueblo. Una vez que él toma el poder, por eso es el primer capítulo, una vez que toma el poder, preparaos comida
porque dentro de 3 días pasaréis el Jardín para entrar a poseer la tierra que Yahweh vuestro Elohim os da posesión. Entonces, hasta que Yahushua tomó el poder, en representación de Yahushua HaMashiach, hasta que él tomó el poder, se cumplió lo que Moshe estaba pidiendo aquí al faraón 40 años después. ¿Sí me explico? Lo cual se da como 40 jubileos después de haber venido Mashiach. Se va a cumplir la promesa de ya entrar al reino en carne, porque en ese momento empezó en espíritu. Ahora viene lo manifiesto, ya que se manifiesta en carne, en físico. Dice, y ofreceremos sacrificios a Yahweh, nuestro Elohim, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Curioso que era a Egipto al que le iba a caer la peste y la espada por no dejarlos ir. Pero esto es como avisándole. Es que si no vamos a celebrarle, nos cae a nosotros. Como diciendo, y si no nos deja ir, le cae a usted. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moshe y a Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Qué cáscara, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Los tenía esclavizados, entonces en parte lógico, pero sorprendente cómo no quería soltarlos en lo absoluto, ni siquiera 3 días quería dar de descanso. Y hasta se enoja o se pregunta, ¿pero usted por qué les quiere quitar el trabajo? Que como les decía, vean cómo se conecta con lo que estaba mencionando la vez pasada de Estados Unidos, el montón de gente que en cierta forma, ¿verdad?, busca la esclavitud y se enoja porque los quieran sacar del país, cuando quizá Yahweh lo está haciendo por el bien de ellos. Es un poco diferente y lo digo porque, digamos, aquí vimos cuando dijo, deja ir a mi pueblo, y les mencionaba, ¿verdad?, lo de la estadounidense que gritaba, deja ir a mi pueblo. Let my people go. Pero no se refería a que los dejara ir del país, se refería a que los dejara ir del carro donde los llevaban para sacarlos del país. Entonces era todo vuelto al revés, como si Moshe, como si el faraón estuviera sacando al pueblo de Israel. Y Moshe, no, 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 ¿qué está haciendo? Déjenlos, tienen que ir a trabajar. Vaya, mándalos a trabajar. Vemos aquí que dice el faraón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Ahora, curiosamente, Moshe y Aarón eran levitas, entonces ellos no eran esclavos, porque los levitas fue la única tribu, lo cual aparece en el libro de Yashar, que no cayeron en la trampa que les hicieron para terminar esclavos. Volved a vuestras tareas. Dijo también el faraón, ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. Entonces, recuerdan que una de las razones por las que los empezaron a esclavizar a los israelíes fue porque el faraón tuvo miedo de que se estaba haciendo muy numeroso y que después se volvieran en contra, se unieran con los enemigos y los atacaran. Entonces, cuando Moshe viene y pide esto, la lógica del faraón, por su imaginación y como lo que mencionaba la vez pasada, que siempre saltamos a lo negativo, naturalmente, tristemente, por esta realidad, y por otro lado, dependiendo de lo que cada persona tiene en el corazón, eso proyecta, entonces se mezclan las dos cosas y es una combinación espantosa. El faraón entonces dice, vio, yo sabía, ahora que están numerosos ya están con esas ideitas. Entonces, ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. Aquel mismo día el faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces. Aquí esto es algo triste para el pueblo, para nosotros, como seres humanos, creyentes en Yahweh, que estamos en un mundo de esclavitud, pero necesario de entender, necesario de grabarse en la mente para no caer en la trampa que hace el enemigo cuando esto que está por suceder en capítulo sucede en la vida de cada uno. Cuando la libertad, cuando la redención está más cercana, las cosas se ponen más difíciles. Nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Está en la naturaleza para que lo entendamos. Entonces, cuando Yahweh le dice a Moshe, vaya y saque al pueblo, uno pensaría, ay, qué bien, vamos para afuera. Tanto así que Moshe dice, ahora vamos a ir 3 días. Y el faraón dice, vaya aquí, Moshe, vaya, trabaje. Por cierto, háganle peor el trabajo a esta gente, está pensando muchas cosas, está muy ocioso. Entonces se pone más difícil la situación del pueblo. Y por ende, habría gente en el pueblo, como neuronas en el cerebro, que le dirían, eso es culpa de Moshe. Si Moshe no hubiera venido con ese cuento, no estarían las cosas así. Es por Moshe que me está yendo mal. ¿Sí me explico? Así como llega la gente a la verdad, le empiezan a suceder pruebas y dicen, es que esa doctrina, y es que me metí en algo que no era, porque vienen pruebas. Ahora la escritura dice que seríamos inmersos en ruaj, bueno, primero agua, ruaj, espíritu, y fuego.
Por medio de Juan el Bautista vino la inmersión de agua como representación de la inmersión en el Espíritu que trajo Yahushua por medio de su nombre, pero después viene la inmersión en fuego, que es lo que a la gente no le gusta, la prueba para ver quién es oro y quién es escoria, ¿verdad? El que es escoria desaparece porque sale corriendo porque le quema. Entonces, como dice otro escrito, Yahushua dijo: el que está cerca mío está cerca del fuego, y el que está lejos mío está lejos del reino. Entonces, estar cerca de Mashiach es estar cerca de la prueba, es estar cerca de fuego. Pero el alejarse de ese fuego es alejarse del reino. Mejor la prueba. Aquel mismo día el faraón dio esta orden a los cuadrilleros, llegaron en cuadrillas, encargados de las labores del pueblo y a sus capataces: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Entonces, antes los egipcios le traían la paja a los hebreos hacían los ladrillos, los ponían. Como llegó Moshe y pidió que dejaran ir al pueblo, el faraón dijo: esta gente está teniendo mucho tiempo para pensar, les tengo que poner más trabajo. Entonces le dijo a los jefes: no les den nada, que ellos mismos vayan y recojan el material, la materia prima. Entonces ahora ellos tenían que ir y traer la paja, hacer el ladrillo, el doble de trabajo en la misma cantidad del tiempo. Y como vemos en el libro de Yashar, si ellos no eran capaces de poner la cantidad de ladrillos que se les pedía por día, agarraban a uno de sus hijos y lo ponían como un ladrillo del edificio. Y hace poco vi algo que habían encontrado unos arqueólogos en Egipto que considero confirma eso del libro de Yashar. Entonces, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. Recuerdan lo que ya había mencionado, pero lo vuelvo a recordar por el hecho de que aparece aquí la palabra ladrillo. La primera vez que vemos en la escritura que construyeron con ladrillo fue en la Torre de Babel, porque no habían piedras alrededor. Era una planicie demasiado grande. Entonces construyeron con ladrillo. Eso representa cómo, al no tener la verdad de Yahushua, que es la piedra angular para construir el edificio, la gente del mundo ha construido con ladrillo, pura paja. Unas enseñanzas falsas, doctrinas de demonios, mandamientos de hombres. Y con eso han construido una torre de Babel. Confusión. Y se va a quemar como se quema la paja. Aquí vemos que cuando Egipto, como la religión mundial, esclaviza a Israel como el pueblo que es, lo pone a construir con ladrillo. Así como nosotros en la apostasía nos enseñaron a construir una vida espiritual con ladrillo, doctrinas falsas, falso Mesías, en vez de habernos dado la piedra angular. ¿Está claro? Entonces, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso claman diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro poderoso. Lo más seguro, vamos y ofrezcamos sacrificios. Por eso están hablando así. Que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Eso le está diciendo a las palabras de Moshe. Recuerden que en el libro de Daniel vemos que la bestia, el cuerno pequeño, representado aquí por el faraón, en este caso, con este ejemplo que estamos usando ahorita, se levanta en contra del príncipe de príncipes, diciendo cosas muy grandes, sorprendentes, que van a asombrar y blasfemas. El príncipe de príncipes está siendo representado aquí por Moshe. El faraón le está diciendo al mundo que lo sigue a él: ese hombre está mintiéndoles a todos y por eso les voy a tener que poner más trabajo para que dejen de ponerle atención. Pruebas, ¿está claro? Además de eso, vean cómo el trabajo del mundo, y esto también se conecta con el pecado, por supuesto, que es todavía más obvio lo que voy a decir. Ahora, y es que sí, el pecado es lo principal, por eso es lo más obvio. Trabajo del mundo puede ser si una persona hay gente que, ¿verdad? Como sabemos, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, cuando alguien ama el dinero y, por decirlo así, no quiere robar, hacer otro montón de males que la gente hace por dinero, muchas veces se enfoca toda su vida en ver cómo hacer plata de una manera legal y se vuelve adicto al trabajo y solo piensa en hablar de dinero y en qué invierte y esto y lo otro, y el dinero se vuelve su Elohim. ¿Está claro? Entonces, quizá en su mente no esté haciendo mal porque todos los negocios son legales, pero no se da cuenta que está elevando como Elohim al dinero. Y eso es Gad, ¿verdad? Que en hebreo es fortuna, el poderoso de la fortuna que aparece en Isaías 65:11. Vean cómo la gente, cuando se le pone más trabajo o cuando la gente busca más trabajo,
sin quizá no necesitarlo, ¿verdad? Porque también hay que recordar que Yahweh enriquece y Yahweh empobrece. Hay gente que tiene 3 trabajos y no tiene suficiente. Hay gente que tiene medio trabajo y bendito Yahweh tiene suficiente. Entonces, cuando una persona está contento con lo que tiene, Yahweh le da más. Cuando una persona solo se queja por lo que tiene, no ve en realidad cuánto tiene y se termina quedando sin lo que tiene porque lo que uno no usa lo pierde. Entonces, el enemigo va a poner trabajo, pecado, va a poner trabajo en la mente, preocupación, ansiedad, estrés, nerviosismo, etcétera, etcétera. Todas las cosas que pone el enemigo por medio de las emociones y demás. Y alguna gente se pone trabajo a sí mismo. Por ejemplo, vean el movimiento feminista. Todas las mujeres querían ser como los hombres para poder ir a trabajar. ¿Por qué? También que estaban. Entonces, que se les aumente el trabajo, dice el enemigo, el faraón, para que estén ocupados y no atiendan a las palabras mentirosas, que en realidad eran verdaderas. Entonces el enemigo siempre va a decir que la verdad es mentira. El mundo va a decir que la verdad es mentira. Y va a poner trabajo como si fuera algo bueno para que la gente no busque lo espiritual, para que la gente no se enfoque en lo que verdaderamente importa. Por eso Yahushua dijo, no se preocupen por qué van a comer y qué van a beber. Buscad el reino de Yahweh y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Claramente hay que trabajar porque también está escrito, el que no trabaja que no coma. Pero por eso se necesita el balance y eso es lo que quería dejar claro ahora con la gente que se va a idolatrar el dinero o el trabajo. Su posición, entregan toda su vida a una empresa y después la empresa los despide y se dan cuenta que no eran la familia que pensaban que era. Que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Los cuadrilleros y sus capataces salieron y dijeron al pueblo, así ha dicho el faraón, ya no os daré paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto. Vean qué curioso. Así como el pueblo se esparció por toda la tierra del mundo, buscando paja, buscando religiones falsas, doctrinas falsas. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban. Denme un momento para ver aquí la palabra rastrojo en hebreo. Los habían mandado a conseguir teben. Qué curioso. Bueno, por la palabra se ve que es para construir, pero vean qué particular esto. Teben, que es lo que está apareciendo ahí como paja, es la tav, que es una cruz, y después ben, que es hijo. Vayan, busquen al hijo en la cruz para construir. Qué curioso que en el mundo lo que se encontraron fue un ídolo de un hombre en una cruz. Y eso es paja, porque tras de eso está hecho de madera. Se quema igual que la paja. ¿Sí me explico? Y recuerden que adoraban a Tamuz con la cruz por ser la primera letra del nombre Tamuz. Por otro lado, dice que en vez de, y por eso me parece particular en este contexto, entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. O sea, recogieron, vean cómo se pronuncia esto, cash. Strong's ¿Sí o no? H 7179. Cash. Cash. Hasta lo dice igual. Vean qué sorprendente, porque fueron y recogieron cash en vez de recoger al hijo que está en la cruz. En vez de buscar a Mashiach en el madero, buscaron el dinero. Así o más directo. Qué sorprendente, Yahweh. Vea cómo se conecta con lo anterior que veníamos hablando del trabajo, de Gad, como la fortuna, en el billete de $1, en Gad Day Trust. Qué sorprendente. Y vea cómo cash termina en Shin, que es fuego, porque así se va a quemar. Muy particular esta conexión aquí. Te ven ahora, y ya para continuar, esto es ladrillo, leveiná, para construir, se podría traducir literalmente, ladrillo se puede traducir literalmente para construir. Y empieza con lev, que se puede ver como corazón. Curiosamente, el corazón tiene la inclinación al mal y el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y es por seguir el corazón que se dieron los mandamientos de hombres, o sea, esos ladrillos de los que mencionaba ahora espiritualmente hablando. Ok, entonces, muy particular eso, si los leemos así. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger cash en lugar del hijo en la cruz. Recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos. Y les decían, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel,
que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos y les decían: ¿por qué no habéis cumplido ni ayer ni hoy vuestra tarea de ladrillos como antes? Qué molesto. Les ponen trabajo extra y después les reclaman: ¿y por qué no lo está cumpliendo usted? Dice: los capataces de los hijos de Israel fueron a quejarse ante el faraón y le dijeron: ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Vieron cómo ladrillo se podía interpretar como para construir, levaná, y paja, tabein, que también estaba conectado con baná, de construir. Entonces vemos cómo, por definición y por las palabras hebreas, de fijo, la paja es para el ladrillo y ambos para construir. En el caso de Cash, no era para eso, pero para eso lo estaban usando. Que también es como hoy en día, que caen en las doctrinas de la prosperidad, por ejemplo, y están poniendo el dinero como si fuera fruto espiritual, como que alguien por tener dinero es porque está bien espiritualmente o porque lo aman en el cielo. Continúo aquí, dice: no se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Además, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Vean lo seguro que está, y me gusta hasta como lo pone Yahweh, ¿verdad? Todo. Siento que lo hace a uno imaginarse muy bien la actitud del faraón. ¿Estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Yahweh. Sí, imagino que lo hacía así. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Yahweh. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Los capataces de los hijos de Israel se sintieron afligidos cuando les dijeron: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Cuando salían de la presencia del faraón, se encontraron con Moshe y Aarón, que los estaban esperando. Vean esto, qué triste, repito. Moshe y Aarón, escogidos por Yahweh, el Todopoderoso Creador. El pueblo cree en el Todopoderoso, eso dice. Hay que entender que el pueblo es muy grande, y por eso ahora hice la conexión, bueno, dije que unas neuronas en el cerebro, ¿verdad? Hay que imaginarse al pueblo como algo así. Siempre va a haber algo negativo. Siempre va a salir uno que no dice lo que debería decir, que no actúa como debería actuar, tristemente, y no podemos generalizar por ese grupo. Así en la sociedad y en el resto de todas las cosas, pero principalmente en la congregación. Entonces, Moshe y Aarón, escogidos por Yahweh, el pueblo dice ser creyente, pero como Moshe va a hacer lo que Yahweh lo manda hacer, el faraón se enoja y les hace el trabajo más duro. En vez de agarrarla con el faraón o entender cómo es la naturaleza, lo que dije ahora, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, o reconocer que algún pecado tienen y por ende están pasando algo, siempre apuntan el dedo para ver a quién le echan la culpa. Tristemente. Dice: cuando salían de la presencia del faraón, se encontraron con Moshe y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: que Yahweh os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y a sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. ¿Ustedes se imaginan qué duro para Moshe y Aarón? Es como: pero lo estamos haciendo por ustedes. Y Moshe: yo le dije como 5 veces a Yahweh que no quería. Y el pueblo: que Yahweh los examine. Uy, ustedes vean el ego, el orgullo con el que lo dicen y sin oír el tono. Yo lo estoy haciendo con un tono, pero habrá que ver cómo lo dijeron ellos. Pero con solo como está escrito, ellos están dando por jueces sobre Moshe y Aarón. Ellos están diciendo: ustedes están mal, de fijo. Deberían examinarse, deberían ver cómo están, porque eso que hicieron está muy mal. Ahora por culpa de ustedes van a matarnos. Ajá, exacto. Cuando Job estaba pasando por lo que estaba pasando, ¿qué le decían? Examínense, quién sabe qué hizo. Dijo: pero nada ha hecho. Yo no sé, algo tuvo que haber hecho. Nadie pasa por eso sin haber hecho nada. Y eran sus amigos, con amigos así. Entonces, ellos dan por un hecho que están mal Moshe y Aarón. Hace unos días le habían creído, ya no le creen. ¿Qué cambió? Más trabajo. Que Yahweh os ahora, obviamente, ahora mencioné lo que decía el libro de Yashar y no era algo bonito, o sea, no era solo trabajar más, no era: uy, qué cansado, estoy trabajando 12 horas ahora. No, era que ya se estaban matando a sus hijos más que antes, ¿verdad? Y entonces también, ¿verdad?, ponerse en los zapatos de Moshe y Aarón y en los de ellos, es como es comprensible lo que estaba en la mente de ellos, claro. No parecía lógico, sí, lo emocional destruido. Que Yahweh os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Curioso que diga: les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten, a Moshe y a Aarón. Recuerden que Moshe y Aarón representan a los dos testigos. Los dos testigos salen, al menos, bueno, sí, de fijo los dos, porque los dos predican por 1200
por 1260 días. Pero el primer sello solo hace alusión a un jinete, aunque el cuarto sello hace alusión a la muerte y lo sigue el Seol. Y como he dicho, el primer sello se contrasta con los otros 3 que siguen. Entonces, el hecho de que el cuarto, la muerte, es el jinete y lo sigue el Seol, hace alusión de que el primero es la vida y lo sigue el paraíso, ¿ok? O el reino de Yahweh. Y como el jinete es el que sale venciendo y para vencer, es el testigo como Moshe, y por ende lo sigue Eliyahu. ¿Está claro? Entonces el primer sello son los 2 testigos, como Moshe y Aarón. ¿Cuál es el segundo sello? Cuando se le da espada al jinete del caballo rojo para la Tercera Guerra Mundial. Y como las plagas se van a manifestar durante el tiempo de los 2 testigos, le van a echar a los 2 testigos la culpa de todo. Como aquí el pueblo está diciendo, ustedes le pusieron la espada a ellos para herirnos a nosotros. Como diciendo a los 2 testigos del primer sello, ustedes provocaron el segundo sello. ¿Sí me estoy explicando? Muy particular. Dice, entonces Moshe se volvió a Yahweh y preguntó, soberano, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Vean qué bueno. O sea, qué bueno ver esto, porque tiene toda lógica que el profeta pregunte eso. Por otro lado, para los que tengan el don de profecía o que Yahweh los use, bueno, obviamente usa a todos de una u otra manera, pero me refiero a aquellos que están dispuestos a ser usados, que entiendan que no siempre vamos a entender el por qué las cosas suceden como suceden. ¿Por qué no nos da suficiente conocimiento? Bueno, nos da suficiente conocimiento, simplemente uno siempre quiere saber más. Pero si uno sabe más, después se echa a perder el plan. Este otro que llega. Entonces, dice, ¿para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. Y tú no has librado a tu pueblo. O sea, el mismo Moshe pensaba que sí lo iba a librar inmediatamente. A pesar de que Yahweh le había dicho que no iba a ser así. Yahweh le había dicho, el faraón no te va a querer oír, no te va a creer, no va a dejar ir al pueblo. Ahí lo más seguro Moshe estaba como o estaba diciendo, sí, tal vez por un día. Es Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces, ahora que ya ve lo que está pasando, ahí sí se pregunta, qué raro, no lo dejó salir y yo pensaba que ya lo iba a dejar salir, yo di por un hecho que lo iba a dejar salir, el pueblo también, ahora yo quedé como mentiroso, como falso profeta, esto y lo otro. Y le pregunta a Yahweh, ¿para qué me enviaste si ibas a hacer esto? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo.